Hola de nuevo. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy continuamos hablando sobre la seguridad ciudadana desde un enfoque integral. Sin duda, al hablar de una sociedad que aspira al desarrollo humano y sostenible, así como a una verdadera democracia, se debe tener a la seguridad ciudadana como un eje primordial en la agenda pública. Entonces, ¿cómo estamos en Costa Rica cuando hablamos de las condiciones objetivas y subjetivas de nuestra seguridad? Los homicidios y los asaltos nos pueden dar señales importantes del nivel de inseguridad que ha acontecido en el país. Por ejemplo, aquí podemos ver la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre el 2010 y el 2022. Este último había sido el año con más homicidios en el país, pero el 2023 lo terminó superando y el 2024 se mantiene con el mismo ritmo. Alrededor del 90% de estos casos se cometen por hombres en contra de los mismos hombres. Esto nos debe llamar a reflexionar con respecto a la construcción de la masculinidad machista en el país, especialmente en cuanto a las formas de resolver los conflictos. Por su parte, con los asaltos reportados en Costa Rica entre el 2010 y 2022, se puede observar su momento más crítico en el 2018 y 2019, con una baja en los siguientes años durante la pandemia y las medidas de restricción 2020 y 2021, pero con un repunte en el 2022. Cabe resaltar que existe un número real de asaltos que no se conoce, ya que no todos los asaltos que se cometen son reportados. A esto se le llama la cifra negra de la criminalidad. Esta inseguridad es diferente según los territorios y las poblaciones específicas. Aquí podemos observar el total de homicidios por provincia ocurridos en el 2022, donde se evidencia el creciente problema de los homicidios en Limón, Punta Arenas y en algunos sectores de la gran área metropolitana. Esto indica que el nivel de inseguridad varía por territorio, incluso por cantón. En este gráfico podemos observar a los cantones de Limón, Punta Arenas, San José, Alajuela y Pocosí como aquellos con más homicidios en el país. Y dentro de esos cantones existen distritos y comunidades que concentran de manera clara la problemática. También hay otros casos en donde no se ha presentado un solo homicidio en años. Es por eso que se requiere también de políticas focalizadas y adecuadas de acuerdo a las realidades de cada territorio. Al estudiar estas condiciones, se debe tomar en cuenta la diversidad de violencias a las que poblaciones en particular están en riesgo, como las mujeres y las personas jóvenes. En el caso de la violencia de género, esta se puede ver representada de múltiples formas y hay que estar alertas de todas sus señales para incidir eficientemente. Diversos programas internacionales como la Organización Panamericana de Salud e Infosegura, Proyecto Regional del PNUD, muestran a América Latina como una de las regiones más violentas con las mujeres en el mundo. Cerca de un 40% de las mujeres víctimas de asesinato perdieron su vida por sus respectivas parejas, y de los 15 países del mundo con mayor tasa de femicidios, 8 son de esta región. En Costa Rica, si bien se atribuye el 10% de los homicidios a mujeres, lo cierto es que las mujeres son, en su mayoría, víctimas por ser mujer. Podemos ver los femicidios ocurridos entre 2007 y 2022, con un pico histórico en el 2011. Los números siguen siendo alarmantes hoy en día y el tema debe seguir siendo prioritario en la agenda política del país. Entre el 2016 y el 2022, años donde estuvo la pandemia y sus medidas de restricción, la cantidad de aprehensiones por violencia doméstica aumentó sustancialmente. Y en años recientes, las denuncias por violencia intrafamiliar han crecido todavía más y la cantidad de femicidios está aumentando significativamente. Esto nos debe hacer reflexionar sobre las formas de socialización de nuestra sociedad machista y en políticas públicas específicas para tratar la violencia de género. Para esto, es crucial que la sociedad costarricense, junto con sus instituciones, trabajemos de manera conjunta para erradicar la violencia de género.
promoviendo una cultura de igualdad y respeto que garantice la seguridad y los derechos de todas las mujeres. La violencia hacia las personas jóvenes también nos debe llamar a meditar, ya que son los hombres jóvenes las principales víctimas de homicidio en Latinoamérica. En Costa Rica, el 40% de las víctimas son personas entre los 20 y 30 años. Pero también son hombres de estas edades quienes se convierten en protagonistas de la violencia y criminalidad en Costa Rica. En el 2022 se contabilizaron los siguientes homicidios por grupos de edades, donde se puede visualizar la alta cantidad de homicidios a personas entre 18 y 29, seguido del grupo de 30 a 39 años. El tráfico ilegal de drogas se presenta como uno de los principales problemas de la inseguridad en el país y uno de los mayores responsables de los homicidios a personas jóvenes. Más del 60% de los homicidios se cometen por motivo de los denominados ajustes de cuentas y casos relacionados con el narcotráfico. De manera reiterada, las autoridades han insistido en identificar este factor como el principal disparador de la violencia y el crimen en Costa Rica. En el siguiente gráfico se observan los diferentes móviles que desencadenaron homicidios, siendo la discusión y riña la segunda causa por bastante diferencia al homicidio por ajuste de cuentas. Otro dato pertinente es el porcentaje de homicidios que se cometen con armas de fuego. En Costa Rica se lleva registrando la misma cifra desde hace varios años, alrededor del 70%. Su control y regulación deben formar parte de las políticas a impulsar para mejorar la seguridad de habitantes y territorios. Además de esta serie de condiciones objetivas, se busca la libertad de violencia y despojo también desde las condiciones subjetivas. En el contexto actual, el PNUD destaca que la preocupación que tiene la población por la inseguridad y la escalada de violencia y crímenes es igual de problemática que la sensación de inseguridad y miedo que sienten, especialmente en el último año. Esto genera un condicionamiento por parte de la ciudadanía con el tema. El informe Latinobarómetro 2018 resalta que en Latinoamérica la delincuencia es el problema que más preocupación trae a la población, y un 40% de esta se siente con miedo a ser víctima de un delito con violencia. Y en comparación a las demás regiones del planeta, esta población es la que se siente menos segura en sus lugares. Como dato complementario, el informe de Latinobarómetro en 2016 reveló que la violencia ejercida a las mujeres y los niños es la que se percibe como la más dañina para la sociedad. En Costa Rica, Borges y Asociados revelan 3 datos importantes sobre el estado de inseguridad en el país. La inseguridad se ubica en el primer puesto como el principal problema del país, frente a temas como el desempleo, la economía y la corrupción. Pero además, la mayoría de personas perciben que la comunidad en la que hoy en día viven es más insegura en comparación a hace un año. Esto se complementa con el hecho de que algunas de estas personas encuestadas mencionaron haber sido víctimas o tener un familiar víctima de algún delito en el último año. Esto nos hace un llamado a velar también por la criminalidad percibida en la población, además de la criminalidad real. Esta amenaza a la población, según el PNUD, ha provocado cambios en la conducta de las personas que pueden deteriorar la convivencia ciudadana, es decir, estigmatización de minorías, segregación de espacios públicos. Agravar la situación de inseguridad de la población, es decir, adquisición de armas de fuego con fines defensivos, justicia por mano propia. E incentivar medidas de políticas de impacto inmediato, pero de cuestionable efectividad en el mediano y largo plazo, es decir, incremento de penas, encarcelamiento, despliegue de Fuerzas Armadas. No cabe duda de que el análisis de toda esta situación que acontece en el país debe ser multicausal, territorial e intersectorial, poniendo en práctica las metodologías basadas en evidencia.
Diversos organismos identifican la creación de políticas de prevención como clave para el cambio de estas condiciones. En la actualidad, Costa Rica tiene una serie de estrategias y políticas de seguridad ciudadana que priorizan la prevención de la violencia y el delito. En los siguientes videos ahondaremos en el tema de la prevención, sus tipos y modelos, además de algunas buenas prácticas que se pueden observar en el país. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho.